Bienvenidos a nuestro canal Videntes de América. Venimos renovados y cargados de nuevas energías para todos ustedes. Les traemos una serie de sorpresas para que así estén al tanto. Ojo, no estábamos ausentes, estábamos renovando energía y trabajando en estos proyectos. Y es que nos dedicamos a nuestro público y gracias a ustedes, que es nuestro público querido y amado, estamos donde estamos. Y como ustedes nos escuchan a nosotros, nosotros también los escuchamos a ustedes y prestamos mucha atención a sus recomendaciones. Cambiamos de escenografía y también le tenemos muchísimas sorpresas porque vamos a estar con ustedes todos los jueves para que así puedan tener las predicciones directamente y puedan conocer lo que va a venir para Venezuela y para el mundo. Y no nada más las predicciones, señores. Vamos a traer los horóscopos semanales para que ustedes tengan una guía, para que ustedes vean cómo se va esa semana a proyectar. Pero no nada más eso, traemos muchas sorpresas más. Y es que parte de los proyectos que tenemos y que les habíamos comentado anteriormente es que vamos a tener mucho más tiempo para ustedes. Vamos a estar obsequiando consultas, rituales, amuletos y muchísimas más cosas. Así es, tenemos muchísimas sorpresas y también queríamos anunciarle a todas aquellas personas, porque nos han escrito mucho a través de las redes sociales, que se quieren comunicar con nosotros y que quieren consultarse para así obtener un consejo, pero no tienen la posibilidad a nivel económica. Le tenemos en este mes de mayo una promoción súper especial para que puedan acceder a estas consultas. Va a ser por cupos limitados, por supuesto, así que ya te vamos a dar los números acá en pantalla para que puedas comunicarte con nosotros y reservar tu cita para que puedas consultarte y ver qué te depara el destino y el futuro en el amor, la salud, la prosperidad y la evolución. Así que muy atentos porque acá les damos los números para que puedas comunicarse con nosotros. Acá abajo vamos a estar dejando toda la información, los números aquí abajo, ¿sí? En la caja de comentarios vamos a dejar todas las reglas del juego, todo lo que es la programación que vamos a tener de ahora en adelante. Pero también queríamos indicarle, como le dice mi compañero, para las personas de escasos recursos vamos a estar realizando consultas, ¿verdad? A un precio accesible. Pero también vamos a estar regalando consultas, también vamos a estar regalando asesorías, amuletos, consejos, tips y rituales, señores. A veces las personas hacen los rituales y después, aunque sea por muy poco lo que tú hagas, obtienes resultados si tienes fe y si lo haces con el corazón. Otra de las cosas que también queríamos mencionarle, y es que así como nosotros escuchamos a todos nuestros televidentes, también escuchamos a todas las personas que nos conseguimos en la calle, a las personas de la familia, a nuestra amistad, y un pequeñito de la casa insistió tanto porque nos hizo un video y por allí se hizo más o menos viral, y es que vamos a estar activos en la red social TikTok, ya que TikTok, por lo visto, en algunos países es gratis la navegación y es una red social que es muy influyente, muy activa. Por allí vamos a estar haciendo varios en vivos a la semana, compartiendo directamente con ustedes. ¿Y qué más? También tenemos la red social del Facebook, donde vamos a estarnos conectando con todos ustedes toda la semana para hacerles esos tips, esos rituales, los consejos, protecciones, amuletos, todo lo que necesitas para poder cambiar tu destino y tu futuro. Además que venimos con una sorpresa súper especial. Aquellas personas que nos han escrito a través de las redes sociales y también nos lo han hecho saber a través de los cursos, que quieren un número de lotería, que les gusta jugar al azar, también vamos a tener esos tips, esos daticos allí para que puedan tener la oportunidad de obtener esa evolución, ese progreso para ustedes y todos sus seres queridos. Así como los videntes de América se atreven a todo, esta vez vamos a tomar el reto de consultar a todas las personas este mes de mayo que se inscriban en la promoción que vamos a estar haciendo. Ya saben, abajo en la caja de descripción o si no en las redes sociales vamos a estar dejando toda la información. No solamente las consultas son pagas, también van a venir consultas gratis y muchas recomendaciones para los más fieles televidentes. Recuerda suscribirte, comentar, compartir con tus amistades, familiares y seres queridos estos videos y también dejar tu comentario para que podamos interactuar contigo a través de las diversas redes sociales que tenemos para ti. Yo creo que es momento. Otra cosa que le queríamos mencionar para los que nos siguen en las redes sociales, en Instagram, para que nos guarden en favorito, para que nos sigan, le den like, comenten. En TikTok sí vamos a requerir de ustedes para aprender un poco más sobre esa red social. No esperen que vamos a hacer bailes, no, eso no somos nosotros, pero sí vamos a estar muy activos en esa red social para todas las personas que se encuentran en línea en esa red social. Conéctate con nosotros a través de las diversas redes sociales para que así puedas cambiar tu destino y tu futuro. Ya lo saben, como bien lo dice Joan, dale favorito en Instagram para que así no te pierdas en nuestras predicciones y todos los consejos, rituales que tenemos para ti.
y muchísima información más. Ya saben, se vienen consultas gratis, muchísimas cosas gratis, pero para los más fieles y los que nos apoyen, para los que estén ahí presentes y nosotros sabemos quiénes son. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificación para que así puedan estar atentos a cada uno de nuestros videos y puedan llevar a cabo estas predicciones y sean ustedes los mejores testigos. Así que ya vamos a comenzar con las predicciones. Tenemos cartas en mano, así que no se pierdan estos videos. Y avanzamos con estas predicciones, cartas en mano, para ver cómo se proyecta para Venezuela y el mundo. Vamos a ver qué mensajes traen los seres de luz en este particular. Veamos. La carta en este caso de la estrella, la carta del 10 de espadas, el sumo sacerdote y la justicia. ¿Verdad? Vamos a ver por acá. Sacamos las cartas rapidito para traérselas a todos ustedes. Veamos. Esto anuncia específicamente que hay una noticia directamente lo que es la parte judicial. Hace referencia en la salida de presos políticos. Llega esa gran bendición a través de lo que es el sumo sacerdote, esa luz del cielo para darle salida a todos los presos políticos. Entre esos están, como bien lo anunciamos, los ejecutivos de Citgo, el hijo de Isaías Baduel, y están más presos políticos que están a través de las diversas cárceles que se presentan en Venezuela. Entonces es para que tengan referencia de que ya se van a estar dando las oportunidades, ya llegan los beneficios para todos ellos, para que puedan salir en libertad y así lograr tener una vida más tranquilos, más estables, más sólidos. Ya llega la paz y el concilio. Y entre ellos muchos militares también. Así es, los militares también van a estar recibiendo este beneficio. La carta en este particular de la estrella dice que se cumple esa gran promesa para que puedan salir en libertad. Así que muy atentos, y a todos los presos políticos, mil bendiciones para que tengan este gran beneficio. Y continuamos con más predicciones y vamos a ver qué deparan las cartas. Ya viene con esas cartas calientes ahí que las tiene, bueno, pues echando humo. Las recargó como por 3 semanas, las tenía ahí recargándose. Bueno, vamos a sacar acá. No es que mis cartas sean malas, ojo, mis cartas son muy lindas, pero dicen la verdad. Vamos a hablar directamente acá, ¿sí? La carta del 10 de bastos, la carta de la muerte, la rueda de la fortuna y la sota de bastos viene hablando directamente de que hay un político muy reconocido que se le vislumbra la muerte, pero es directamente a través de las bandas organizadas, ya que esto se debe a través de un cobro, esto es un lavadero de dinero, pero como que no llega a la conciliación, no llega al acuerdo como es, y son las bandas organizadas las que toman la decisión de quitar la vida de esta persona a través de un accidente. Y esto directamente con las sustancias psicotrópicas que suceden en Venezuela. Ya ustedes saben a qué me refiero con eso. Ay, Dios mío. Avanzamos con más revelaciones. Yo voy a tomar 3 cartas por acá. En este caso sería la carta de la torre, la carta del 2 de oros y la carta nuevamente de la estrella, para indicarles, y muy atentos, porque las entidades espirituales anuncian que en Mérida directamente se va a presentar un movimiento sísmico. Si bien es cierto que no va a traer daños colaterales o va a traer quizás pérdidas de familiares o seres queridos, va a estar un poco fuerte, señores, y hay que estar muy atentos. Si hay movimiento sísmico, la diferencia es que se ven unas paredes agrietadas. Las cartas vienen anunciando la ruptura o la fractura, en este caso, de estos enseres. Entonces, muy atentos con esta revelación, muy pendientes con esta predicción, para que sean ustedes los mejores testigos, para que corran la voz, por favor, con esta predicción y podamos así salvar vidas, que es lo que se quiere. Recuerden que esto lo hacemos sin fines de lucro. La idea es, y para todas las personas que nos conocen, nos apoyan y confían en nosotros, nosotros decimos lo que vemos, y gracias a los guías espirituales y las entidades de luz damos la información. Gracias a eso muchas personas se han salvado de muchos incidentes o accidentes, han podido tomar decisiones correctas y se han salvado muchísimas vidas. Mira, Entonces, tú lanzas esa carta por allá, vamos a activar esas cartas, que esas cartas quieren hablar. Entonces, vamos a continuar con las predicciones. Vamos a ver qué traen tus cartas, qué dicen. Mira, pero tan suaves hoy las cartas para estas predicciones. Bonitas, para que no digan que somos los de mal augurio. Así es. La carta del sol, la carta de la fuerza, la carta del mago. ¿Sí? Esas 3. Bueno, esas 3, para que tengan la revelación. Estas cartas vienen hablando directamente y acompañado de los guías espirituales. Se habla, y esto se lo quiero reiterar, hemos dicho creo que 4 o 5 veces lo de la creciente del río Limón, y ha sucedido.
muchas personas nos lo han agradecido, muchas personas han salvado su vida y sus enseres. Se viene una creciente bastante fuerte con lo que es el río Limón, que está ubicado en Maracay. Se viene pérdida de enseres, no sé de pérdida de vidas humanas, pero tomen el consejo, traten de prevenir, por favor, porque se vienen unas lluvias bastante fuertes para Venezuela, ¿sí? Y hablando de lluvia específicamente, las cartas acá están un tanto fuertes y en este caso vamos a sacar estas tres. A ver, la carta del 8 de oros, el mundo, y la carta de sota de bastos, para anunciarles específicamente que los mensajeros de luz anuncian que va a haber una escasez de agua, entonces muy atentos en Venezuela porque se ve esa parte de la tubería matriz que va a estar surtiendo varios estados, se ve afectada directamente. Entonces es para que ustedes tomen las previsiones, para que vayan teniendo en cuenta de que le van a estar racionando el agua por un cierto tiempo, y después viene, como dice, una escasez un tanto amplia que va a estarse prolongando de semana a semana. Entonces muy pendientes con esta revelación. Esto van a anunciar a través de los medios que es por la lluvia, que se reventó el tubo, que hubo una explosión en la tubería. Ustedes muy pendientes para que tomen las previsiones en sus hogares, ¿sí? Vamos a continuar con más predicciones. ¿Qué revelaciones traen esas cartas? A ver, muy bonitas las cartas que vienen saliendo para que así puedan ser testigos todos ustedes de las revelaciones que traemos para Venezuela, para que así lleven seguimiento de cada una y vean cómo se van cumpliendo lo que hemos dicho para ustedes, ¿sí? Con todo el cariño del mundo. Nosotros elegimos Esa carta 3, está fuerte, 4, ¿no? 5 cartas siempre, porque el que sabe, sabe, señores. Y a veces no necesita leer tanto. Aquí acompañados los guías espirituales, el 3 de espadas, 2 de espada y 9 de espada viene hablando directamente. Y es que en los barrios venezolanos, los barrios de Caracas, directamente se van a estar viendo afectados por la lluvia. Como le dije anteriormente, las lluvias van a estar trayendo, sí, una bendición porque cae bastante agua, pero también en Venezuela están las herramientas, y eso lo pueden reflejar en la carta del mago, ¿sí? En Venezuela están las herramientas y está la disposición, y hay muchos profesionales, pero hay muchas cosas que no están funcionando. Y a través de esta lluvia, que va a ser bastante extensa, se vienen muchísimas cosas un poco fuertes. Entonces, para que tomen las previsiones, para que escuchen el pequeño consejo y salven una vida o salven posiblemente la vida de otro. Avanzamos con otra de las revelaciones. Estuvo fuerte, ¿no? Con otra de las revelaciones para que tengan ustedes esta predicción de la manera más cercana posible y para que tomen conciencia de lo que viene, porque aquí habla específicamente de un virus que bien puede ser a través de la sangre. La carta en este caso el 5 de oros, reina de bastos, y la carta del ahorcado, que puede poner en sacrificio a muchas personas. Entonces muy atentos porque viene anunciando que tienen que cuidarse de la sangre, como lo ven acá, la carta del 5 de oro lo anuncia. Muy pendientes porque pueden estar viéndose involucrados en ciertas caídas, y habla directamente, las entidades espirituales anuncian que es por un tema de dengue. Entonces eso se ven afectados, puede que sea hemorrágico, puede que sea el dengue natural. Muy pendientes a cuidar a los más pequeños de la casa, a cuidar a nuestros adultos mayores que están con cierta debilidad o que son más frágiles en el momento de estos virus, ¿sí? Recuerden que a veces una simple picada de zancudo, la gente viene y se rasca, y por quizás no tener las manos limpias o las condiciones adecuadas para realizar quizás algo que es tan simple, puede suceder una asfixia, y la salud es muy delicada, y más cuando estamos hablando de niños o personas mayores. Así que tengan mucho cuidado para la persona que tienen pocillos, caucho, cosas donde se acumule el agua, para que no esté sucediendo nada de esto. La idea es prevenir, la idea es que usted tenga la información de primera mano, y la idea es que ustedes se sientan satisfechos con la información. Cuéntenos a través de las redes sociales qué les parece estos videos, que ahora tenemos cartas, ahora tenemos una nueva escenografía para todos ustedes, y venimos con las predicciones más claras y muy puntuales para todos.